Bienvenidos al curso de Psicología del Desarrollo 1. Con este curso se desarrolla, en un nivel inicial, una de las competencias específicas de la carrera, evaluación. En virtud de lo anterior, la relevancia del curso reside en identificar los elementos claves del repertorio conductual, cognitivo y emocional del desarrollo humano, asimismo explicar el desarrollo humano desde las diferentes perspectivas y teorías psicológicas. Comencemos. Índice. Unidad 1. Fundamento científico del desarrollo humano y la concepción. 1.1 Información de la unidad. 2 subtemas. 2.1 Introducción a la psicología del desarrollo. 2.2 Procesos biológicos de la formación del nuevo ser. 2.3 Teorías psicoanalíticas, Freud y Erikson, y del aprendizaje, Pavlov, Skinner y Bandura. 2.4 Teoría humanistas, Maslow y Ayers, y teorías cognitiva, Piaget. 1 Información de la unidad. Objetivo: conocer la base científica en la que se apoya la teoría de la psicología del desarrollo humano desde las teorías y autores más reconocidos y destacados. Subtemas. Introducción a la psicología del desarrollo. Procesos biológicos de la formación del nuevo ser. Teorías psicoanalíticas, Freud y Erikson, y del aprendizaje, Pavlov, Skinner, Bandura. Teoría humanistas, Maslow y Ayers, y teorías cognitiva, Piaget. 2.1 Introducción a la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo apareció en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX ha ido en formación. Dentro de esta evolución como actor principal se encuentra el niño que se encuentra en constante evolución. Desde que nace inicia no solamente el desarrollo físico, sino que además el desarrollo psicológico. La psicología del desarrollo también se la conoce como psicología evolutiva, es la encargada de estudiar las transformaciones que se presentan en el ser humano a lo largo del transcurso de la vida en las diversas formas como, psicológicas, física y sociales, tomando en consideración que el ser humano es un ser biopsicosocial. Incluye el estudio total de los cambios que atraviesa la persona. La psicología evolutiva o de desarrollo en la actualidad es posible distinguir 3 ramificaciones o aspectos tales como, el desarrollo físico y motor, el desarrollo cognitivo y lingüístico, y el desarrollo social y de la personalidad. El desarrollo físico y motor estudia los aspectos físicos que pasa el sujeto en las diversas facetas de la vida, el progreso motor, desarrollo cerebral y psicofisiológico, como lo es la maduración sexual en la persona. Uno de los objetivos principales de este aspecto en la psicología del desarrollo es identificar qué es lo que establece este proceso de evolución y la manera en que interactúan las actividades biológicas y su entorno. En los aspectos físicos se presentan cambios tales como, el crecimiento, el peso, el desarrollo físico del cerebro, los cambios hormonales que aparecen en la pubertad, el desarrollo o los cambios que se producen en las mujeres embarazadas y el desarrollo de la formación del bebé. Aquí también se desarrolla la motricidad gruesa como es el correr, realizar algún tipo de danza, deporte, etc. Y la motricidad fina como es el escribir, enhebrar, dibujar, entre otros. Otro de los aspectos en el desarrollo cognitivo suele incluir todos los ámbitos psicológicos del ser humano. Se incluyen los elementos básicos o también conocidos como aspectos elementales como, la percepción, la atención, la memoria o el aprendizaje. Además considera los elementos más complejos como, razonamiento, lenguaje, pensamiento, la imaginación, recuerdos, actividades simbólicas, aprendizaje significativo, entre otros. El desarrollo social y la personalidad, otros de los aspectos que abarca la psicología del desarrollo. En este se encuentra incorporado la parte afectiva que vive el sujeto, las relaciones sociales que desarrolla o se desenvuelve el individuo, las cuales se encuentran relacionadas con la familia, amigos, docentes y la sociedad. En este aspecto también abarca la personalidad. El individuo comienza a desarrollar su identidad en medio de la sociedad que se encuentra y a su vez la adaptación social que desarrolla, el desarrollo del género, la conducta, razonamiento moral. Estos aspectos de desarrollo que atraviesa el ser humano se relaciona de forma compleja, debido que el ser humano se conforma por características diferentes, como por ejemplo para realizar determinada acción intervienen diferentes aspectos hormonales, emocionales o cognitivos.
Un objetivo común a las distintas ramas de la psicología del desarrollo es identificar cuándo y cómo se originan los distintos procesos psicológicos y sociales, qué aspectos permanecen y cuáles cambian con la edad, cómo son esos cambios y de qué dependen, es decir, qué mecanismos actúan para que se produzca el desarrollo y, por último, qué relación existe entre los diversos aspectos del desarrollo humano, físicos, emocionales, cognitivos, etc. Clasificación de las etapas del ciclo vital. Principios básicos del desarrollo humano. Dentro de la psicología del desarrollo se considera los principios que posee cada individuo, los que los caracteriza y los hace ser diferentes. Entre aquellos principios se considera los siguientes. Diferencias individuales. Cada niño posee un propio ritmo de formación, aunque las etapas de desarrollo en el niño se suceden en una secuencia preestablecida, tomando en consideración la edad cronológica que se establece en el sujeto. Continuidad. Esta fase se inicia desde la concepción, luego las fases se dan de forma continua, estas fases se encuentran entrelazadas, es decir, una funciona en base de la anterior. Periodo crítico. La mayoría de los sujetos presentan etapas vulnerables, los cuales pueden ser endógenos o exógenos, estos pueden ser significativos en la vida infante o individuo. Integral. En este principio abarca de forma integral la estructura biológica, psicológica y social, estos no funcionan de manera aislada, sino que se encuentran interrelacionados e integrados y forman un todo organizado y compenetrado. 2.2 Procesos biológicos de la formación del nuevo ser. Después de la fecundación dentro del vientre de la madre se desarrolla el nuevo ser, la que se denomina el desarrollo embrionario, donde el futuro bebé sufre varias transformaciones, la misma que tiene la duración de 9 meses. Primer trimestre. Implantación en el útero y primeras fases del desarrollo. En el segundo mes ya están desarrollados todos los órganos y algunos comienzan a funcionar. Crece rápidamente, pero de forma desigual, crece sobre todo la cabeza, que se distingue del resto del cuerpo. A partir del tercer mes recibe el nombre de feto, mide aproximadamente 3 centímetros y pesa unos 10 gramos. Segundo trimestre. El vientre de la mujer crece al aumentar el tamaño del útero. Hacia el quinto mes el desarrollo del vientre llega hasta el ombligo. Las mamas aumentan de tamaño y la mujer nota los movimientos del futuro bebé. Todos los órganos están perfectamente desarrollados y el feto crece. Al final de este trimestre mide cerca de 30 centímetros y pesa 1 kilo. Tercer trimestre. El útero alcanza el máximo desarrollo. Los órganos maduran, sobre todo los pulmones y el tejido adiposo bajo la piel. El feto cambia de postura y se sitúa boca abajo. A partir del séptimo mes el feto ya sería viable y podría sobrevivir si naciera en ese momento. Al final del embarazo el bebé puede medir entre los 45 y 50 centímetros y pesa entre 2,5 y 3 kilos. Tabla de formación. 2.3 Teorías psicoanalíticas, Freud y Erikson, y del aprendizaje, Pavlov, Skinner y Bandura. Teoría psicoanalítica. Este modelo parte del modelo orgánico, en el que considera que el ser humano es el protagonista y pone en marcha el desarrollo de la evolución en la docencia, la realidad interna y externa mediante un sinnúmero de cambios psíquicos. Se considera que la teoría psicoanalítica fue la primera teoría que influenció y representa un papel importante en el periodo de la infancia en el desarrollo evolutivo del ser humano, a partir de cómo se resuelva el complejo de Edipo, donde consiste en la resolución del conflicto que surge entre el placer y la realidad. Esta teoría busca más que la resolución del conflicto de Edipo, busca que el sujeto enmarque unas relaciones afectivas que se establecen en la infancia y estas son las que determina la trayectoria del desarrollo posterior de los individuos. Uno de los objetivos principales de este estudio basado en psicoanálisis consiste en la motivación del inconsciente en cuanto a la conducta, es decir, entender por qué los individuos presentan determinado comportamiento. Etapas psicosexuales de Freud. Freud propuso que el desarrollo psicológico en la infancia tiene lugar durante 5 etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, latencia y genitales. Estas se llaman etapas psicosexuales porque cada etapa representa la fijación de la libido, traducida aproximadamente como impulsos o instintos sexuales, en un área diferente del cuerpo. A medida que una persona crece físicamente, ciertas áreas de su cuerpo se vuelven importantes como fuentes de posible frustración,
zonas erógenas, placer o ambas. Primera fase o fase oral. Esta fase se da en la edad que va entre los 0 a los 2 años. Se considera que esta etapa se divide en dos partes en los niños, la primera que consiste en satisfacer la necesidad de la comer a través de la boca y la segunda la satisfacción o actitud activa que nace en el niño, por ejemplo en el momento que le salen los dientes siente la satisfacción de morder. En la primera etapa del desarrollo de la personalidad, la libido se centra en la boca de un bebé. Obtiene mucha satisfacción al poner todo tipo de cosas en su boca para satisfacer la libido y, por lo tanto, sus demandas de identificación. Que en esta etapa de la vida son orales u orientadas a la boca, como chupar, morder y amamantar. Para Freud en esta primera fase la libido está vinculada con la necesidad de mantenerse vivo mediante la succión de líquidos y la masticación de sólidos. Pero no solo la ingestión de alimentos satisface la necesidad de respirar y crecer por medio de la absorción. Estas formas de erotismo oral permiten el desarrollo de formas de relación social, la capacidad de obtener y tomar. Estas son formas de autoconservación necesaria para el ser humano en esta etapa de la vida. Segunda fase o fase anal. Es la segunda fase de la libido en la que hace su aparición en la edad de 2 a 4 años de edad. La libido ahora se enfoca en el ano, y el niño obtiene un gran placer al defecar. El niño ahora es plenamente consciente de que es una persona por derecho propio y de que sus deseos pueden ponerlo en conflicto con las demandas del mundo exterior, es decir, su ego se ha desarrollado. Freud creía que este tipo de conflicto tiende a llegar a un punto crítico en el entrenamiento para ir al baño, en el que los adultos imponen restricciones sobre cuándo y dónde el niño puede defecar. La naturaleza de este primer conflicto con la autoridad puede determinar la relación futura del niño con todas las formas de autoridad. El niño, obedece en esta fase a impulsos contradictorios que van a caracterizar su forma de comportarse y de relacionarse con los demás. Estos son la retención y la eliminación. Su aparición va a alternarse. El desarrollo del sistema muscular le da mayor poder al niño, sobre el medio ambiente que le rodea, pues adquiere la capacidad para alcanzar y asir, para arrojar y empujar, para apropiarse de cosas y para mantenerlas a cierta distancia. Esta etapa se caracteriza por la lucha del niño por su autonomía, empieza a ver el mundo como yo, tú, mí, mío. Es un niño fácil de convencer si él ha decidido hacer lo que se espera de él, pero es difícil de encontrar la forma de que desee precisamente eso. El niño al mismo tiempo quiere acercarse y soltarse, acumular y descartar, aferrarse y arrojar. Por lo tanto, las relaciones sociales están marcadas por la antítesis soltar-aferrarse. Para Freud el acceso al objeto libidinal se da en forma sucesiva que va desde el autoerotismo, el narcisismo, la elección homosexual y la elección heterosexual. Tercera fase o fase fálica. Esta fase aparece en la edad de 3 a 5 años. La sensibilidad ahora se concentra en los genitales y la masturbación, en ambos sexos, se convierte en una nueva fuente de placer. El niño se da cuenta de las diferencias anatómicas de sexo, lo que pone en marcha el conflicto entre la atracción erótica, el resentimiento, la rivalidad, los celos y el miedo que Freud llamó el complejo de Edipo, en los niños, y el complejo de Electra, en las niñas. Freud le asigna al complejo de Edipo 3 funciones fundamentales que son, 1. La elección del objeto de amor, la cual está condicionada, después de la pubertad, por la libido depositada en el objeto y las identificaciones realizadas durante el complejo de Edipo y la prohibición del incesto. 2. El acceso a la genitalidad que es dada por la resolución del complejo de Edipo a través de la identificación. 3. Efectos sobre la estructuración de la personalidad. Para Freud consideraba esta etapa muy parecida a la del adulto debido a que se centra en los genitales u objeto sexual y puede dirigir a algún objeto su deseo o placer sexual. Periodo de latencia. No se produce ningún desarrollo psicosexual adicional durante esta etapa, latente significa oculto. La libido está latente. Freud pensó que la mayoría de los impulsos sexuales se reprimen durante la etapa latente, y que la energía sexual puede sublimarse, mecanismos de defensa, hacia el trabajo escolar, los pasatiempos y las amistades. Este periodo se ubica entre la fase fálica y la fase genital, se inicia más o menos entre los 5 y 6 años de edad. Es considerado como una etapa en la que se detiene la evolución de la sexualidad,
ya que hay una disminución de las actividades sexuales, se desexualizan las relaciones de objeto y de los sentimientos, predomina la ternura sobre los deseos sexuales, aparecen sentimientos como pudor y asco y aspiraciones morales y estéticas, se intensifica la represión, lo que provoca una amnesia al inicio del periodo, se transforma la libido hacia los objetos en identificación con los padres y se dirige la energía sexual hacia otras actividades no sexuales como el estudio, el deporte, etc. En este periodo se encuentra un declive o la declinación del complejo de Edipo. Fase genital. Esta fase se caracteriza por la organización de la libido. Esta fase se conforma por dos tiempos, la primera que es la fase fálica y la segunda es la fase genital, la misma que aparece en la pubertad. Consiste en la satisfacción libidinal que posee el sujeto. Esta fase es una previa a la satisfacción de las personas adultas. Se considera que después de la pubertad el sujeto llega a reconocer el orgasmo genital y las necesidades sexuales extragenitales, el amor y la sexualidad. De los patrones sexuales, los procreadores y los productivos, sublimación, nos vamos a centrar en el segundo tiempo de la fase genital, principalmente en lo que se refiere a la sexualidad del adolescente. En esta fase se elabora la identidad sexual del individuo. La identificación sexual consiste en que el sujeto puede diferenciar y ubicar sexual que todas las personas poseen, sea hombre o mujer. Teoría de aprendizaje de Pavlov. La teoría de aprendizaje de Pavlov se centra en el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un método mediante el cual se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado. En este procedimiento se presentan dos estímulos con estrecha proximidad temporal. El primero, OEI, produce un reflejo. Después de un cierto número de ensayos, también el segundo, OEC, adquiere la cualidad de producir un reflejo semejante. Pavlov buscaba a través de su experimento condicionar a un perro. Durante este experimento Iván Pavlov decretó o discriminó 4 principios que rigen el proceso de aprendizaje como el principio de adquisición. Hace referencia al principio de adquisición mediante el cual el sujeto empareja estímulo incondicionado con estímulo neutro. Según este principio, cuanto mayor sea el número de emparejamiento, mayor es la probabilidad de que se produzca la respuesta condicionada. El principio de generalización. Tras el proceso de adquisición de un estímulo condicionado, aparece una tendencia a actuar de manera semejante ante estímulos similares al estímulo condicionado inicial. Según este principio, cuando un organismo ha sido condicionado a responder a un estímulo determinado, reproducirá esa misma respuesta ante estímulos similares. El principio de discriminación. Este principio consiste en la capacidad para distinguir entre el estímulo condicionado original y estímulo condicionado con características similares. Si la generalización es la respuesta a las semejanzas, la discriminación es la respuesta a las diferencias, como por ejemplo un niño pequeño generaliza en palabras amables, sonrisa y buen trato, pero al mismo tiempo discrimina entre el buen trato de su madre y el de otra persona. El principio de extinción. Es evidente que el sujeto condicionado a dar una respuesta determinada no está condicionado a darla durante el resto de su vida. Si el estímulo condicionado no va acompañado de vez en cuando por el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada desaparece, como por ejemplo si tocamos la campana repetidas veces y la comida no aparece, el perro desaprenderá la conducta aprendida, dejará de estimular el reflejo de salivación. Teoría de aprendizaje de Skinner. Al igual que Pavlov, Watson y Thorndike, Skinner creía en los patrones estímulo-respuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver con cambios observables de conducta, ignorando la posibilidad de cualquier proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas. Esta teoría, también conocida como condicionamiento operante o también 100 llamadas instrumentales, se considera que una teoría psicológica del aprendizaje debido a que a la vez de ella se puede explicar la conducta que posee el ser humano con voluntad corporal en relación con el medio ambiente. Skinner considera que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de depresión, lo que quieren es salir del aprieto y no propiamente aprender o mejorarse. Se sabe que para que tenga efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a las respuestas inmediatas. Para Skinner, la conducta es explicable a través de los eventos externos. Según su teoría,
lo importante es la consecuencia que produce en el medio determinada conducta, siendo el principio básico de esto el reforzamiento. Se entiende dicho procedimiento como un reforzamiento para la respuesta. Desde otro punto de vista se tiene el refuerzo, que es aquel hecho que incrementa las probabilidades de que la conducta se dé, siendo importante tener presente para el aprendizaje, que no todos los estímulos refuerzan por igual a diferentes sujetos, es decir, el mismo estímulo puede reforzar a un sujeto y sin embargo a otro no, o puede reforzar a un sujeto en determinada ocasión y en otra no. Escalas de refuerzo. Una vez que la respuesta esperada se logra, el refuerzo no tiene que ser el 100%, de hecho, se puede mantener mediante lo que Skinner ha llamado escalas de refuerzo parcial. Las escalas de refuerzo parcial incluyen intervalos de escalas y tasas de escala. Escalas de intervalos fijos: la respuesta de interés se refuerza un tiempo determinado fijo después de que se le haya dado el último reforzamiento. Escala de intervalo variable: es similar a las escalas de intervalo fijo, con la diferencia que la cantidad de tiempo entre cada refuerzo es variable. Escala de tasa fija: aquí, debe de ocurrir un número de respuestas correctas para poder recibir la recompensa. Escala de tasa variable: el número de respuestas varía para recibir el refuerzo. El intervalo variable y especialmente, las escalas de tasa variable, producen estabilidad y tasas de respuestas más persistentes debido a que los aprendices no pueden predecir el momento de reforzamiento a pesar de que saben que eventualmente sucederá. Teoría de aprendizaje de Bandura. Dentro de la teoría de aprendizaje, Bandura estableció cuatro pasos para que exista un aprendizaje concreto, en los cuales se encuentra la atención, retención, reproducción y motivación. Además, se debe de considerar que Bandura planteaba que el sujeto debe de tener un significado significativo. Bandura además piensa que las personas no reaccionan ante un estímulo mediante los impulsos, sino que lo hacen de manera significativa. Según su planteamiento, se debe de tener en consideración las siguientes capacidades básicas. 2.4 Teorías humanista, Maslow y Ayers, y teoría cognitiva, Piaget. Teoría de aprendizaje de Maslow. Existen diversas maneras que el ser humano puede aprender, entre ellas está el proceso de adquisición de nuevas habilidades o competencias que plantea Maslow. Maslow se lo considera uno de los psicólogos más influyentes del área de la psicología humanistas. Abraham Maslow plantea 4 etapas para el desarrollo del aprendizaje. Primera etapa: incompetencia inconsciente. Es el estado en el que nos encontramos cuando no sabemos algo y además tampoco sabemos, no somos conscientes de que no lo sabemos. Segunda etapa: incompetencia consciente. Es el estado cuando no sabemos algo, pero somos conscientes de ello y ya dedicamos recursos propios, voluntariamente o involuntariamente, nuestra atención a los detalles, nuestro tiempo, nuestros sentidos, a ampliar la información que tenemos sobre esa incompetencia y aprenderla. Tercera etapa: competencia consciente. Es el estado cuando ya desempeñamos esa habilidad, la hemos aprendido después de haber practicado mucho, pero todavía necesitamos prestar mucha atención conscientemente. No somos capaces de realizarla inconscientemente. Es el típico estado en el que hemos aprendido, pero no podemos hacer otra cosa a la vez. Cuarta etapa: competencia inconsciente. Es el estado cuando ya desempeñamos una actividad y ya no necesitamos ser conscientes de la misma durante su desarrollo, la hemos practicado tanto que ya la hemos interiorizado. Pirámide de Maslow. Necesidad fisiológica. En las necesidades fisiológicas se encuentra la respiración, alimentación, sexo, descanso, beber agua, mantener la temperatura corporal, mantener el pH. Eliminar desechos, homeostasis, entre otras. Necesidad de seguridad. Entre las necesidades de seguridad se encuentran seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, la salud física, la necesidad de propiedad privada, entre otros. Necesidad de afiliación. Entre las necesidades de afiliación están amistad, afecto, intimidad sexual, entre otros. Esta se encuentra relacionada con el sistema afectivo del ser humano, en las cuales se encuentran la aceptación, participación y la aceptación. Se satisface mediante actividades que realiza el sujeto, como en el deporte,
la cultura y la recreación que practica. Necesidad de estima o reconocimiento. En esta necesidad se encurta el autorreconocimiento, autoevaluación, autoaprecio, confianza, respeto, éxito, prestigio, reputación, valor, poder. Autorrealización o autoactualización. Esta necesidad se encuentra en la cúspide de pirámide de Maslow, en la que se infiere que es la culminación o la autorrealización del sujeto, en donde pudo satisfacer todas las necesidades presentes en el transcurso de su vida. Teoría de Roger. Carl Roger comparte con Freud el aspecto clínico que transmite la teoría. Roger considera que el ser humano como un ser saludable o buena considera la salud mental como la progresión normal de la vida, y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos, como distorsiones de la tendencia natural. Roger, al igual que Maslow, se enfoca en la persona como un ser sano. En la teoría de Roger plantea un enfoque de la persona como una persona funcional en el que destaca 5 aspectos tales como apertura a la experiencia. Esto sería lo opuesto a la defensividad. Es la percepción precisa de las experiencias propias en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Los sentimientos son una parte importante de la apertura puesto que conllevan a la valoración orgásmica. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil es, por supuesto, distinguir los sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal. Vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y ahora. Rogers, siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos en el pasado ni en el futuro, el primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, esto no significa que no debamos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Simplemente, debemos reconocer estas cosas por lo que son, memorias y sueños, los cuales estamos experimentando ahora, en el presente. Confianza orgásmica. Debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración orgásmica. Debemos confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural. Esto, como imagino que podrán observar, se ha convertido en uno de los puntos espinosos de la teoría rogeriana. La gente diría, sí, no hay problema, haz lo que te surja, o sea, si eres un sádico, haz daño a los demás, si eres un masoquista, hazte daño, si las drogas o el alcohol te hacen feliz, ve a por ello, si estás deprimido, suicídate. Desde luego esto no nos suena a buenos consejos. De hecho, muchos de los excesos de los 60 y 70 fueron debidos a esta actitud. Pero a lo que Rogers se refiere es a la confianza en el propio yo, en el sí mismo real, y la única manera que tienes para conocer lo que es verdaderamente tu self es abriéndote a la experiencia y viviendo de forma existencialista. En otras palabras, la confianza orgásmica asume que está en contacto con la tendencia actualizaste. Libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío. Nos comportamos como si lo tuviéramos. Esto no quiere decir, por supuesto, que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Estamos rodeados de un universo determinista, de manera que, aunque bata las alas tanto como pueda, no volaré como Superman. Realmente lo que significa es que nos sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades. Rogers dice que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades. Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás acorde con esto y participarás en el mundo. Una persona completamente funcional, en contacto con la actualización, se sentirá obligada por naturaleza a contribuir a la actualización de otros. Esto se puede hacer a través de la creatividad en las artes o en las ciencias, a través de la preocupación social o el amor paternal, o simplemente haciendo lo mejor posible el trabajo propio. La creatividad de Rogers es muy parecida a la generatividad de Erikson. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. En sus estudios Piaget notó que existen periodos o estados de desarrollo. En algunos prevalece la asimilación, en otros la acomodación.
De este modo definió una secuencia de 4 estadios epistemológicos, actualmente llamados cognitivos, muy definidos en el humano. Estadio sensomotor. Desde el nacimiento hasta aproximadamente 1 año y medio a 2 años. En tal estadio el niño usa sus sentidos, que están en pleno desarrollo, y las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. Reacciones circulares primarias. Suceden entre el primer y cuarto mes de vida extrauterina. En ese momento el humano desarrolla reacciones circulares primarias, esto es, reitera acciones casuales que le han provocado placer. Un ejemplo típico es la succión de su propio dedo, reacción sustitutiva de la succión del pezón, aunque el reflejo de succión del propio dedo ya existe en la vida intrauterina. Reacciones circulares secundarias. Entre el cuarto mes y el año de vida, el infante orienta su comportamiento hacia el ambiente externo buscando aprender o mover objetos y ya observa los resultados de sus acciones para reproducir tal sonido y obtener nuevamente la gratificación que le provoca. Reacciones circulares terciarias. Ocurren entre los 12 y los 18 meses de vida. Consisten en el mismo proceso descrito anteriormente, aunque con importantes variaciones. Por ejemplo, el infante toma un objeto y con ésta toca diversas superficies. Es en este momento que el infante comienza a tener noción de la permanencia de los objetos. Antes de este momento, si el objeto no está directamente estimulando sus sentidos, para él, literalmente, el objeto no existe. Tras los 18 meses el cerebro del niño está ya potencialmente capacitado para imaginar los efectos simples de las acciones que está realizando, o ya puede realizar una rudimentaria descripción de algunas acciones diferidas u objetos no presentes pero que ha percibido. Está también capacitado para efectuar secuencias de acciones tales como utilizar un objeto para abrir una puerta. Comienzan, además, los primeros juegos simbólicos del tipo juguemos a qué. Estadio preoperatorio. El estadio preoperatorio es el segundo de los 4 estadios. Sigue al estadio sensorio-motor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 años de edad. Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizables como operaciones por su vaguedad, inadecuación y o falta de reversibilidad. Son procesos característicos de esta etapa, el juego simbólico, la centración, la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la irreversibilidad, inhabilidad para la conservación de propiedades. Estadio de las operaciones concretas. De 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase o estadio ya no solo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones atinadas. Alrededor de los 6-7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas, longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por conservación se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual, aunque se varíe su forma. Antes, en el estadio preoperativo por ejemplo, el niño ha estado convencido de que la cantidad de 1 litro de agua contenido en una botella alta y larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado a una botella baja y ancha. Aquí existe un contacto con la teoría de la Lagrange. En cambio, un niño que ha accedido al estadio de las operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la misma, por ejemplo, 1 litro de agua, en recipientes de muy diversas formas. Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los materiales. Por ejemplo, tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolillas, el niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. A la capacidad recién mencionada se le llama reversibilidad. Alrededor de los 9 años el niño ha accedido al último paso en la noción de conservación, la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a cuadrados de papel se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie, aunque estén esos cuadrados amontonados o, aunque estén dispersos. Estadio de las operaciones formales.
Desde los 12 en adelante, toda la vida adulta. El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Si un adulto, sensato, le dice no te burles de X porque es gordo, ¿qué dirías si te sucediera a ti? La respuesta del sujeto en el estadio de solo operaciones concretas sería, yo no soy gordo. Es recién desde los 12 en adelante que el cerebro humano está potencialmente capacitado, desde la expresión. Índice 1.1 Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Desarrollo prenatal, fase germinal, fase embrionaria y fase fetal. 2.2 Herencia y medio ambiente. 2.3 Periodos críticos en el desarrollo prenatal. 2.4 Naturaleza y crianza. 1. Información de la unidad. Objetivo: conocer el desarrollo prenatal del ser humano analizando la influencia de la herencia, el medio ambiente, la crianza y los periodos críticos en esta etapa. 2. Información de los subtemas. 2.1 Desarrollo prenatal, fase germinal, fase embrionaria y fase fetal. El desarrollo prenatal es igual de importante como el desarrollo infantil, es una etapa en la cual se dan muchos cambios notorios el cual ayudará al desarrollo psicológico seguro. Uno de los muchos órganos que se forma es el cerebro, pero tendrá aún muchos más cambios una vez que haya nacido el bebé. La primera etapa más conocida como la etapa germinal, la cual comienza después de 2 semanas de la concepción, asimismo, la próxima etapa, la cual inicia a partir de la 3ª hasta la 8ª semana, es conocida como la etapa embrionaria, y tenemos lo que es la última etapa que comienza desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento, es conocida como el periodo fetal. El proceso de concepción. Fase germinal. La etapa germinal empieza a partir de 2 semanas después de que haya ocurrido la concepción. Este proceso inicia una vez que un espermatozoide y un óvulo se unen formando un solo ser en una de las trompas de Falopio. Una vez que se haya formado el cigoto, es decir, el óvulo fertilizado, este realiza un viaje hacia el útero que demorará aproximadamente una semana. Una vez que haya llegado, demorar entre 24 a 36 horas después de la concepción. Cabe recalcar que este proceso es fundamental para que se pueda elaborar un embarazo. Una vez que hayan pasado 3 semanas de gestación, el embrión ahora es conocido como gástrula. Todo este proceso dará paso a 3 estructuras que formará todo el cuerpo del bebé. Estas estructuras son conocidas como ectodermo, este se convertirá en piel y el sistema nervioso. Mesodermo, este se convertirá en esqueleto y músculos. Endodermo, se convertirá en los sistemas digestivo y respiratorio. La etapa del embarazo se divide en 3 secuencias mejores conocidos como trimestres. El primer trimestre, los meses 1 a 3, es esencial para el desarrollo adecuado del lactante y abarca tanto el óvulo como los periodos embrionarios del desarrollo prenatal. Esto es cuando se desarrollan todos los órganos, células nerviosas y células cerebrales. Según la ciencia, existen embarazos que no llegan a su final. Esto se debe a los llamados abortos espontáneos, los cuales son generalmente causados por una anomalía en el desarrollo del feto o del embrión dependiendo en qué etapa se encuentre el embarazo. Esta es una manera natural para eliminar una anomalía cromosómica. Es por esto que es de vital importancia que la mujer que se encuentre en estado de gestación al momento de enterarse de su estado sea inmediatamente atendida por especialistas, tales como ginecólogos u obstetras, para poder realizar exámenes acordes a su estado de gestación, los cuales pueden ser ecografías, ultrasonidos, etc. Para poder así descartar cualquier duda o temor sobre su embarazo y que pueda desarrollarse de una manera adecuada sin perjudicar a la madre o al bebé. Por otra parte, tenemos lo que es el segundo trimestre, los cuales comprende desde el 4º mes hasta el 6º mes. Este trimestre para algunas mujeres es la mejor etapa del embarazo debido a que a estas alturas ya desaparecen todos los síntomas del embarazo, tales como vómito, mareos, dolor de muelas, de cabeza, cansancio constante, el desánimo para realizar sus actividades cotidianas, etc. Lo que provocará que la madre se encuentre bastante contenta y se sentirá mucho mejor de sus malestares. El tercer trimestre comprende los meses 7 a 9, estos meses son importantes para el bebé a medida que sus órganos y sistemas corporales maduran y se preparan para funcionar por sí solos.
La grasa acumulada durante este tiempo le dará al bebé una ventaja en la vida. El tercer periodo es conocido como el periodo del feto. En esta etapa empezará a partir del final del segundo mes hasta el momento del nacimiento. Durante esta etapa, el bebé en desarrollo es conocido como feto. Las partes del cuerpo, los órganos y sistemas fueron formados durante su etapa como embrión se desarrollarán aún más y empezarán a funcionar. El feto empezará a tomar la forma de un ser humano. Durante el periodo fetal el bebé puede que crezca hasta 12 pulgadas. 2.2 Herencia y medio ambiente. Antes de que una mujer empiece su estado de gestación es de mucha importancia que tome en cuenta su base genética y la de su pareja, debido a que éste puede arraigar buenas y malas herencias, excepto en sujetos que sufren algún tipo de particularidades de anomalías en sus genes. El cuerpo humano contiene un núcleo en el cual cada célula se reduce a un grupo de 46 cromosomas, los cuales están divididos en 23 pares. Todos estos cromosomas tienen en sí toda la base genética para cada individuo. En esta base genética no solo se basa, por ejemplo, en el color de cabello, de los ojos en la medida de la persona si será alto o tamaño promedio, su temperamento, etc. Sino que también se comparte para cada uno de los miembros de nuestra especie, como, por ejemplo, sus patrones de desarrollo físico. Según la ciencia actual, expertos refieren que se trata sobre la dotación cromosómica de cada individuo. Todo esto es un proceso en el cual todos los seres humanos deben pasar para que puedan concebir nuevos seres humanos que tengan parecidos ya sean físicas o biológicas a ellos. Por otra parte, el ambiente, es todo lo que sucede en el individuo refiriéndonos a la dotación cromosómica. Teniendo todo esto claro, se puede recalcar que la herencia siempre estará enlazada con el ambiente. Es por esto que existen entre la madre y su hijo parecidos físicos o conductuales, por ejemplo, en la manera de dormir. Asimismo, puede existir parecido entre el padre y el hijo. Existen dos únicas células en los cuales no contienen 46 cromosomas y son los espermatozoides y el óvulo, son conocidos también como gametos o células germinales. Los gametos en las primeras semanas de desarrollo se dividen al igual que todas las células, este proceso el cual es llamado también como mitosis. En el final del proceso de la división, el cual llamado también meiosis. Por lo tanto, cada gameto tiene solo 23 cromosomas en lugar de 23 pares. Cuando se concibe un niño, los 23 cromosomas en el óvulo y el 23 en el espermatozoide se combinan para formar los 23 pares que formarán parte de cada celda en el reciente cuerpo en desarrollo. Cada ser humano contiene cromosomas los cuales están conformados por largas cadenas de moléculas los cuales producen un químico llamado ácido desoxirribonucleico, también llamado por sus siglas ADN. James Watson y Francis Crick dedujeron que el ADN tiene la forma de una doble hélice, algo como una escalera torcida. La característica notable de esta escalera es que los peldaños están construidos, para que toda la hélice pueda descomprimirse, entonces cada mitad puede guiar la duplicación de lo que falta parte, permitiendo así la multiplicación de células para que cada nueva célula contenga el conjunto completo de genes información. El ADN es encargado de que cada cromosoma se pueda dividir en genes, cada uno de estos genes serán los que controlen o también sea parte de algún organismo. Un gen que controla o influye en una característica específica siempre aparece en el mismo lugar, en el mismo cromosoma en cada individuo de la misma especie. En la actualidad, se conoce que el medio ambiente tiene una importante influencia en cuanto al desarrollo y que por supuesto está incluido en el desarrollo prenatal. El crecimiento del feto que ocurre dentro de los 9 meses de gestación es increíblemente sorprendente debido a que todo se encuentra formado a la perfección, pero asimismo, es una etapa en la cual la mujer se siente vulnerable ya que siente temor de que su bebé no se vaya formando de manera adecuada a lo largo del proceso de gestación. Sin embargo, la mayoría de los bebés nacen sanos y fuertes sin alguna complicación siempre y cuando la madre esté en constante tratamiento con los debidos especialistas. 2.3 Periodos críticos en el desarrollo prenatal. Es importante conocer sobre los distintos riesgos que pueden existir en el embarazo, como por ejemplo pueden ser los teratógenos, el cual es capaz de crear un defecto congénito en el desarrollo de la gestación.
Es importante que cuando una mujer se encuentra embarazada esté siempre en cuidados constante con su ginecólogo para poder así identificar con tiempo y si es posible realizar tratamientos previniendo así el riesgo del feto, amenazas de aborto principalmente en las primeras semanas de gestación. En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5% de probabilidad de tener un bebé con malformaciones congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla acerca de los periodos críticos de desarrollo en el bebé y algunas clases de malformaciones congénitas que pueden resultar de las exposiciones en diferentes etapas del embarazo. Existen agentes moleculares que pueden provocar un defecto en el nacimiento, el cual es llamado teratógeno. Este puede iniciar aproximadamente 2 semanas después de la fertilización. Durante este tiempo el agente llamado teratógeno afectaría por lo general a la gran mayoría de las células, lo que desafortunadamente causaría la muerte del embrión. Al iniciar la tercera semana, la morfogénesis y la inmediata diferencia de los órganos y tejidos del embrión lo hará aún más susceptibles a los efectos perjudiciales de este defecto mencionado anteriormente. El daño inducido durante el periodo organogenético puede incluir defectos congénitos importantes. En el periodo fetal, si llega a existir una alteración o interrupción de los agentes teratogénicos podría causar a defectos fisiológicos, por ejemplo, puede ser sus orejitas con malformaciones o incluso retraso mental. 2.4 Naturaleza y crianza. Una vez que haya llegado el momento del nacimiento, empieza una etapa de vital importancia las cuales son la naturaleza y la crianza. El niño empieza a percibir, a tener significados activados los cuales estarán inmediatamente en el momento en el que nacen. Todo esto será identificado en una edad temprana y los cuales sin duda no cambian a través del tiempo. Sus padres asimismo también nacieron con una naturaleza, el cual puede ser como no puede ser diferente a la de sus padres. Esta naturaleza se basa por la calidad en la que un niño es ya sea naturalmente, puede ser introvertido o extrovertido el cual será su fuente de energía. Ser más orientado a probabilidades al momento de procesar la información. Más orientado a pensar o sentir al tomar decisiones y experimentar emociones. Puede ser cohibido o abierto en cuanto a eventos de su vida. Al igual que el grado en que un niño demuestra ser zurdo, derecho o mixto, el grado de orientación del grado de respuesta de un niño en estas 4 dicotomías es innato, una genética dada con poco espacio para la alteración intencional. Por ejemplo, si tenemos a un niño extrovertido, este tendrá más energía debido a que tendrá frecuentes interacciones verbales con personas que lo rodean. La naturaleza de esta diferencia se trata de que un niño extrovertido no tiene comunicación con nadie, solo esté escuchando sin poder responder nada. La posibilidad será mayor de que éste comience a sentirse aislado de su identidad. Si esto sucede, un niño extravertido puede interrumpir el flujo de la conversación para hablar, a fin de recuperar esa sensación de conexión. Por el contrario, cuanto más tiempo se requiera que un niño introvertido participe en interacciones verbales ininterrumpidas, mayor será la posibilidad de que comience a sentirse desconectado de su sentido de identidad separado de los demás. Si llega a suceder, el niño intentará aislarse para que pueda rescatar esa conexión. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.